Bueno, tuvimos que extenderla, hermanos, estos estudios importantes acerca de lo que es el diezmo, y estamos analizando los argumentos que las ovejas engordadas que están empujando con los hombros, de acuerdo a Ezequiel capítulo 34, a las ovejas flacas que están enturbiando el agua y están pisoteando los pastos, están haciendo a través de las enseñanzas sacadas fuera de contexto porque lo hacen a conveniencia, pues no les conviene prácticamente creer que el diezmo y las ofrendas económicas deben de ser entregadas en la iglesia neotestamentaria, y es lo que ellos pelean y debaten con toda la fuerza que tienen. Pero estábamos hablando nosotros anteriormente acerca de lo que Cristo dijo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y el argumento fuerte de ellos es que Jesús no estaba enseñando acerca de los diezmos en la gracia, sino en la ley. Pero nosotros debemos de entender lo que es la gracia, y la pregunta es: ¿qué es la gracia? Romanos 5:15 fue el último versículo que yo pude citarles en la hora 15 minutos de enseñanza, en la predicación anterior, en la enseñanza anterior. Y el día de hoy, pues te lo voy a leer, y dice Romanos 5:15 para que entendamos quién era el que estaba hablando. Y Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que la gracia y el don de Dios es Jesucristo. En Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Quién es el don? Jesús de Nazaret. Él es el don de Dios. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿por medio de quién vino la gracia? Por medio de Jesucristo. Cristo es la gracia, el don inmerecido del Padre a nosotros. Yo pregunto: ¿quién mandó la gracia? El Padre. Abre su Biblia ahí donde está, en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 24. Ábrela y me sigue. Yo se la voy a leer. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Escucha. Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Del evangelio de qué? De la gracia de Dios. ¿El evangelio de quién? De la gracia. Bueno, ¿el evangelio de quién? Dijo Pablo. De la gracia. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, versículo 19? Pablo dijo: he llenado todo del evangelio de Cristo. ¿Del evangelio de quién? De Cristo. Y anteriormente, ¿qué dijo? El evangelio de la gracia. Entonces, ¿quién es la gracia? Cristo. Ok, Cristo es la gracia. Entonces, Jesús trajo la gracia del Padre. Si Jesús es el favor inmerecido de Dios, si el favor inmerecido de Dios habló estas palabras diciendo: fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y te olvidas de la principal parte de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Si la gracia de Dios dijo esas cosas, ¿cómo yo las puedo anular? A no ser que yo sea atrevido y diga: yo anulo estas cosas porque a mí no me convienen, pero eso lo hago simplemente por mi atrevimiento, por mi propia conveniencia. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? De que estamos hablando de gente que son contumaces, que no respetan las potestades superiores y que están anulando las palabras que la gracia dijo, y Cristo es la gracia. Y en ese momento yo digo que era un periodo de transición. ¿Por qué?
Porque Cristo, que es la gracia, estaba viviendo en el periodo de la ley, en los últimos 3 años y medio, que fue el ministerio mesiánico de Jesús de Nazaret. La gracia traslapó con la ley, y la gracia estaba cumpliendo la ley, y la gracia enseñó sobre la ley y en la ley. ¿Usted comprende lo que estoy diciendo? Entonces, porque Jesús habló en la ley, significa que lo que Jesús habló no tiene valor, falso, pero es prácticamente lo que estas personas dicen. Todo lo que Jesús habló, estando en la ley, es parte de la gracia. Simplemente lo dicen porque no les conviene aceptarlo de esa forma, porque si ellos lo aceptan, todo su alegato, toda la discusión, toda la traviata que ellos ponen, se les cae al piso por inercia. ¿Comprende? Claro, no les conviene. Ahora, mira bien, la manera en que una persona da ofrendas para el Señor, sean las ofrendas de diezmos. Los diezmos son una ofrenda a Dios. Todo lo que se lleva a Dios es una ofrenda. Es lo que tú ofreces. Ofrendas significa lo que yo ofrezco. La manera en que una persona da ofrendas para el Señor es reflejo de su condición espiritual. ¿Cómo tú puedes conocer que una persona tiene fe? A través de sus obras. ¿Qué cosa decía el apóstol Santiago? Enséñame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso la Biblia dice claramente que el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras, y eso está escrito en la gracia. Usted lo puede encontrar más de 10 versículos que hablan acerca del juicio que Dios y que Cristo van a hacer a través de las obras. Si usted lee las cartas de las primeras de las 7 iglesias de Asia, de Turquía, usted se va a dar cuenta de lo que el Señor dice y la importancia que tienen las obras, porque las obras manifiestan o hacen visible tu fe. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando dentro de una casa y había un hombre que era ciego, los hombres tomaron a su amigo, lo subieron por el techo, abrieron un hoyo, lo descolgaron con 4 mecates para bajarlo a nivel enfrente donde estaba Jesucristo. Y la Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo puedes ver tú la fe si la fe es algo intangible, es algo del Espíritu? Jesús vio la obra que estos hombres hacían con su amigo cuando ellos quitaron el techo, hicieron obras. Destruyeron el techo, hicieron un hoyo y realizaron una obra bajándolo, hicieron trabajos. ¿Por qué? ¿Qué cosa los llevó a hacer eso? La fe que estaba dentro de ellos. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para realizar milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y ellos dijeron, te vamos a llevar donde Jesús y tú te vas a levantar hoy de esa cama como paralítico. Dejarás de ser un paralítico. Y Jesús vio la fe de ellos por sus obras. Por lo tanto, nosotros debemos de tener obras de fe para que Dios vea nuestra fe. No sé si usted comprende eso. Si usted no tiene obras, usted no tiene fe. Personas que no hacen nada en una congregación no tienen fe. Personas que nunca sienten la necesidad de predicarle a nadie, de entregarle un tratado a nadie, no tienen fe. Personas que nunca llegan a un ayuno, a un ejercicio espiritual, no tienen fe. Si la tuvieran, harían obras. Personas que nunca llegan a los servicios de oración en la iglesia. Los servicios de oración son la cenicienta de las congregaciones y son el servicio principal de toda congregación, pero la gente deja morir esos servicios, no dándole la importancia que deben, y le dan importancia al servicio multitudinario del primer día de la semana, y ahí llegan. No es que no sea importante llegar el primer día de la semana y ofrendar y darle a Dios el principio de primogenitura. Oiga, el principio de primogenitura de tu semana se lo das ahí. ¿Por qué le niegas al Señor el principio de primogenitura en el diezmo, es decir, en el aspecto de tu dinero? Hermanos, somos inmorales los seres humanos. Ahora mire, ellos dicen también, después de explicar un poco, ellos dicen, no había sacerdotes en la iglesia apostólica. Y esta es la respuesta que ellos dan. Sacerdotes tal como los de Leví no los había. Tenga presente,
estimado lector, el hecho de que el sacerdocio fue cambiado, en Hebreos 7:12 nosotros ya hablamos de eso, fue cambiado el sacerdocio y las leyes solamente respecto al sacerdocio. No fueron cambiadas todas las leyes. Vamos a ver eso más adelante y espero terminar en la hora de enseñanza de hoy. Ellos dicen, cuando Cristo murió y entró en vigor el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Testamento, Cristo es el sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Y todo miembro fiel de la iglesia es constituido sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. Sacerdotes que sacrificasen, intercediesen o celebrasen culto por los creyentes, no los había en la iglesia establecida por Cristo, ni los hay en el día de hoy en la iglesia verdadera del Señor. Mira bien, dicen que hoy no hay sacerdotes que intercedan o que celebren culto por los creyentes. No hay nadie que celebre culto por los creyentes. Y yo le voy a preguntar, ¿qué estamos haciendo el día de hoy aquí en este lugar? No estamos celebrando un culto con los creyentes y para los creyentes. Perdónenme. Entonces ellos dicen, sacerdotes como los de Leví no los había. Tenga presente, estimado lector, que el hecho de que el sacerdocio fue cambiado en Hebreos capítulo 7, en el versículo 12, cuando Cristo murió y entró en vigor el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Testamento, Cristo es el sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Y todo miembro fiel de la iglesia es constituido sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 4 al 10, y a todo el mundo le gusta esa parte. Y ellos siguen diciendo, sacerdotes que sacrificasen, intercediesen o celebrasen culto por los creyentes, no los había en la iglesia establecida por Cristo, ni los hay en el día de hoy en la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo el día de hoy aquí en este lugar? No estoy sacrificando corderos, no somos tan torpes como para volver a la ley ceremonial, a los ritos de la ley ceremonial. Nosotros ya entendimos, ¿verdad?, cuál es el meollo del asunto, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista nos lo predicó a nosotros, está en los evangelios. Comprendemos que Cristo es el sacrificio que el Padre envía para que por el derramamiento de su sangre y por el sacrificio en la cruz romana, escúchame, nosotros por fe en arrepentimiento alcanzáramos el perdón de Dios a través de la sangre del Cordero que Dios nos mandó a nosotros. Entonces, lógicamente, no vamos a sacrificar un cordero aquí, pero ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Sí, estamos celebrando culto para los creyentes. Por lo tanto, en este sentido, no estoy de acuerdo con estas personas, con lo que ellos están diciendo al respecto. Ahora, sigo analizando lo que ellos dicen aquí. Ahora, cuando ellos están diciendo que no hay nadie que interceda o celebre culto por los creyentes y que no los había en la iglesia establecida por Cristo, ni los hay el día de hoy, es una negación al ministerio pastoral. Y aquí vuelvo a hablar acerca de todo el paquete que se conjuga entre estos maestros que están hoy peleando por el asunto intrincado de los diezmos, que no solamente es contra los diezmos, ya les dije, es contra los pastores, contra la autoridad espiritual, es contra la oración congregacional en los templos. Nehemías capítulo 9 habla de que el pueblo de Dios se reunió y hizo oración casi por todo el día y leyó la Torá otra gran parte del día. Entonces, las oraciones congregacionales son bíblicas y hay ejemplos que nosotros tenemos también en el antiguo pacto. Entonces, las figuras del antiguo pacto se cumplen también en el nuevo pacto, en el Israel espiritual, que es la iglesia, donde también paralelamente se dan situaciones similares. Yo no le miro el problema, ni miro por qué yo tengo que estar negando las cosas que son reales. Ahora, ¿qué cosa, otra cosa se está ventilando? Pues se ventilan otras cosas, incluso hasta se prohíbe que se haga llamamiento a los altares para que la gente reciba a Cristo. Si no hay nadie, y el Señor dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Si nosotros no predicamos la palabra,
Si nosotros no invitamos a la gente y le hacemos una pregunta, usted quiere arrepentirse y recibir a Jesucristo. Si no hay quien les predique, ¿cómo se van a convertir? Si no hay quien les predique, ¿cómo se van a convertir? Yo pregunto, ¿usted qué dice? ¿Tenemos que hacerle caso a estos maestros? Yo digo que no. ¿Por qué? Sencillo, porque la Biblia es clara. Escúchame, yo te estoy diciendo algo importante. No podemos nosotros hacer caso de todo lo que dicen allí en esos lugares de internet. Tantas razones para no hacer un llamamiento al altar. Eso es lo que el diablo quiere, que no llamemos a la gente al arrepentimiento, para que la gente no cambie. Entonces, todas estas personas que abrazan la doctrina antidiezmo están contra un paquete completo de doctrinas y cosas que ellos quieren ahora imponer. Ahora, mientras los falsos apóstoles de la prosperidad hablan de tiempos de cambio y de reestructuración apostólica y profética en la iglesia moderna, estos otros también están como los que dicen tiempos de cambio y de la reestructuración o renovación apostólica y profética, queriendo realizar cambios dentro de la iglesia, tanto los unos como los otros. Estamos en contra de la apostasía del movimiento apostólico profético, pero estamos también en contra de la apostasía de este otro movimiento paralelo que cree que es. Una de las cosas que esta gente está diciendo contradice lo que la Biblia dice, negando el misterio pastoral, negando la asistencia a las iglesias, y le están diciendo a la congregación que como los pastores no existen y no hay nadie que te pueda enseñar y que pueda estar sobre ti, no tienes que llegar a una congregación. Bueno, como tú no tienes que llegar a una congregación, entonces tú eres libre de quedarte en tu casa y hacer lo que quieras y no tienes que sentirte comprometido con ningún grupo en cuestiones de llegar a recibir doctrina o enseñanza a un lugar. Ahora, esto va en contra de lo que dice Hebreos 10:25. Abre tu Biblia en Hebreos 10:25. Lo voy a repetir otra vez. Y ahí dice, oiga bien, no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad como algunos han tomado ya por costumbre, sino responsabilizándose unos con otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día de la venida de Cristo? Ahora, no más usted deje que una persona no más ponga usted a una persona 2 meses fuera de una congregación y usted se va a dar cuenta de los resultados desastrosos en la vida moral y en la vida espiritual de esa persona. Ahora, como estas personas están pretendiendo que la gente se salga de las congregaciones y se vaya cerca de la calle. El hecho de venir, hay personas que se mantienen respirando como por un tubito de oxígeno, viniendo semanalmente a un templo para comer la palabra de Dios, para tener fuerza por 7 días y regresar a los 7 días a volver a comer un sermón, y eso les ayuda a vivir espiritualmente. Cuando una persona no entra en contacto con la congregación y rompe estos mandamientos de la gracia, esto es un mandamiento de la gracia. Para las personas que dicen que no hay ley, no, sí hay leyes. Aquí te estoy dando una de las leyes de la gracia. Tenemos que congregarnos. Ahora hay otra ley de la gracia en Hebreos 13:17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿quiénes velaban por las almas de las personas en el tiempo antiguo? Los levitas. ¿Por qué? Por las almas del pueblo. Ellos intercedían por las almas. ¿Y qué cosa te está diciendo aquí? La carta apostólica. ¿Qué te está diciendo el mandamiento en el Nuevo Testamento? Que obedezcas a tus pastores y te sujetes a ellos. Cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de un acto de humildad. Solamente los humildes pueden hacer esta práctica. No es fácil someterse a una persona, no es fácil someterse a otra persona, no es fácil someterse a un jefe en el trabajo. Sin embargo, las personas normalmente se someten a un jefe. ¿Por qué? Porque les pagan dinero, es decir, venden su dignidad por dinero. ¿Me está escuchando? De esto yo hablo de un mensaje que tengo en la net que se llama El Camino de Caín. Usted puede buscarlo ahí en mi canal. Hablo extensamente de esto. ¿Por qué las personas pueden sujetarse a las personas de un trabajo? ¿Y por qué no pueden sujetarse a un pastor? ¿Sabe por qué la gente no se sujeta a un pastor? No se sujetan a los que no son cristianos, que no son espirituales. Y están tratando de ser cristianos dentro de las congregaciones. Por eso estas personas que están enseñando esta doctrina en contra de los diezmos, este combo satánico del espíritu del anticristo, no pueden sujetarse a los pastores porque no son humildes. Y están diciendo, pastores orgullosos. Lo que ellos son, nos los están queriendo poner a nosotros los pastores. Escúcheme lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque esto es una realidad.
Así que este tipo de enseñanza que la gente está proclamando proporciona herramientas satánicas. En lugar de poner al creyente en bendición, lo ponen bajo maldición, porque lo guía hacia la rebelión y la tacañería o la avaricia, que es idolatría. No des diezmos, no vayas a la iglesia, no tiene por qué sujetarte a un pastor. Ese es el diablo, hermano, ese es el diablo. Si usted quiere que el diablo te lleve, usted hágale caso a estas personas, porque usted va a estar quebrantando los mandamientos de la gracia. Ya te he leído 2 mandamientos de gracia, 2 leyes que existen en la gracia. Existen más, claro que sí. Ahora entonces ellos dicen, entonces, ¿qué líderes constituyeron en la iglesia? Escúchame. Ellos dicen, además de los apóstoles, había ministros evangelistas de acuerdo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, y en cada congregación local gobernaban ancianos, o sea, pastores, también identificados como obispos, siempre una pluralidad y no un solo obispo o pastor. Además había diáconos, como dice Tito, capítulo 1, del 5 al 11, Hechos 14, 23, Filipenses 1, 1 y 1 de Timoteo capítulo 3. Entonces, al menos reconocen la existencia de los pastores, pero los pisotean. Teóricamente los reconocen, pero los pisotean. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que va en contra de los intereses y de las enseñanzas de esta gente. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y lo subrayé en amarillo, subraye dignos de doble honor en su Biblia, subrayelo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué dice esto? Bueno, nos deja ver que no todos los llamados ancianos dentro de una congregación, para que hayan ancianos tiene que ser una iglesia grande, como la iglesia donde yo nací, que era de aproximadamente unos 600, 700 miembros. Entonces había un cuerpo pastoral, pero había un pastor que era el obispo principal. Habían como 4 ancianos que no eran meramente pastores, pero que eran parte del cuerpo pastoral, pero que estaban bajo la autoridad del obispo principal, que es el pastor, el anciano principal, que es el pastor. A algunos no les gusta esto porque dicen que eso es la doctrina de los nicolaitas. Pero ya expliqué en los mensajes anteriores, si usted lo ha seguido, que Jesucristo fue el que creó las diferentes capas de autoridad en el cielo, y esa misma proyección que se vive en el cielo también se vive en la tierra. Como también aquí hay presidente, vicepresidente, en este país, en los Estados Unidos, hay Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, en otros países hay diputados, hay ministros, hay viceministros, y después están los otros funcionarios que están en los principales puestos de los ministerios públicos en los gobiernos. ¿Por qué? Porque tiene que existir diversos niveles de autoridad para que pueda haber un orden. Entonces, ¿cómo creen que va a haber un orden si lo que hay en la iglesia es igualdad y todo el mundo manda? Todo el mundo es jefe. Entonces, si todo el mundo es jefe y todo el mundo manda, entonces no hay ley, hay anarquía. Ni siquiera en las órdenes satánicas existe eso, porque existen capas de autoridad entre los demonios. ¿Me está escuchando? Es absurdo creer eso. Y dice, mayormente los que trabajan en predicar sean tenidos dignos de doble honor. Ahora, en el versículo siguiente, 1 Timoteo 5, 18 dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Oh, ahora yo te hago una pregunta. A ti que estás aquí en la iglesia, la enseñanza es para usted. Y para los que me van a ver por internet, y para los que están en contra de la doctrina de los diezmos, va también la pregunta: ¿qué tiene que ver el reconocimiento de una congregación hacia un anciano, un pastor? ¿Qué tiene que ver el honor con el trabajo de un buey en el campo de trigo? Porque el apóstol Pablo está haciendo aquí una comparación de lo que es el honor que se debe de tener hacia los pastores, que son los ancianos que predican y enseñan la palabra en una congregación. Como en esta congregación del anciano soy yo, el pastor, el que enseño.
Y dice que debe ser tenido por doble honor. Doble honor. Si aquí hubiera más ancianos, el que predica tiene doble honor que los otros. Eso crea, por lógica, por deducción lógica espiritual, significa que hay capas de autoridad. Eso no es ser nicolaíta. Hay un orden. Y después, que tiene que ver, no pondrá posada el buey que tríe digno es el obrero de su salario. Porque estas personas dicen que los pastores que reciben salario de las iglesias son asalariados, son hijos del diablo y se van al infierno. Sin embargo, ¿quién fue el que dijo no pondrá posada el buey que trilla y digno es el obrero de su salario? Fue Dios. Dios no está diciendo que los bueyes tienen que tener salario, que los bueyes deben de tener salario. Dios no está diciendo eso. Dios está haciendo una alegoría para aplicarlo ¿a quiénes? A los que sirven del altar. Esto es traído de la ley y ahora es aplicado dentro de la gracia. Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces la ley con la gracia si la ley ya fue anulada? Cuando Cristo fue clavado en la cruz, la ley se terminó, quedó totalmente obsoleta. Porque estos versículos son sacados entonces de la ley que ya es obsoleta y puestos en la gracia. Usted nos ha preguntado. Porque el Antiguo Testamento es simplemente la sombra de los bienes venideros, de lo real, que es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, debemos de entender qué cosa era lo que hacía gente cuando metía al buey a arar el campo y le amarraban el hocico. Lo expliqué también en conferencias anteriores acerca de esta misma temática. Esta es la cuarta conferencia que nosotros estamos dando en este lugar para las personas que quieren aprender. Para los que no quieren aprender, pues ni modo, que no aprendan. Y lo hacían para que el buey no comiera en el campo donde trabajaba. Eso era injusto. Dios considera injusto eso. Eso es una maldad crasa, llana. Dios no está de acuerdo con la maldad, con la injusticia. Ahora, si Dios considera una maldad que se le amarre el hocico a un buey que trabaja en un campo, y Dios está diciendo esto para que sea aplicable a los ministerios neotestamentarios, las personas que quieren amarrarle la boca al pastor, surcírsela para que no coma y para que no reciba un salario en el campo donde trabaja, eso es mayor maldad todavía, eso hace injusticia. Oiga lo que estoy diciendo, porque los hombres son injustos, pero Dios es justo. Yo estoy repitiendo esto porque esto es una realidad. Imagínese usted una persona que trabaje así como el mismo espíritu diabólico, el mismo espíritu del anticristo que tenía Labán, que no quería que el pastor que trabajaba para él tuviera un salario. Por 17 años no quiso pagarle sueldo. ¿Qué hizo Dios? En su justicia se lo cobró retroactivo, ya lo dijimos anteriormente. Y en los últimos 7 años le pagó los 14 años que no había recibido de paga. Por eso cuando Jacob se fue, Jacob iba millonario, Jacob iba rico. ¿Por qué? Por el trabajo. Porque Dios es justo y el hombre es injusto. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Así son injustos también las personas que están en contra de los diezmos, que están diciendo que los pastores no tienen derecho y que los pastores que reciben salario de la iglesia son asalariados, son hijos del diablo y que son pastores falsos. Oiga bien, ¿qué clase de concepto más diabólico es ese? Ya expliqué yo quiénes son los asalariados. Son las personas que están comprometidos con el hombre. Un pastor que está comprometido con Dios no compromete la palabra por nada. Entonces no confunda una cosa con la otra. Ahora mira, hay un versículo que dice Malaquías 3:10. Y dice, ese es el versículo que más le gusta a los pastores. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos a la folí. ¿Es correcto exhortar a la iglesia a diezmar apelando a este texto como prueba? Y ellos dicen definitivamente no. Malaquías 3:10 pertenece al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido abrogado en su totalidad. Lo dice 2 Corintios capítulo 3 del versículo 6 al 17. Y en la aplicación que le dan dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿quiénes? Los israelitas, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la falta de libertad si yo diezmo? Si el diezmo es antes de la ley, no les conviene reconocerlo. ¿Dónde está mi esclavitud si en Cristo yo tengo libertad? ¿Cuál es la esclavitud de dar?
para que la obra siga. Porque ellos citan esto como dando a entender que es una esclavitud entregar la ofrenda del diezmo y la ofrenda voluntaria. La otra es voluntaria. ¿Cuál es la falta de libertad? Dar para la obra de Dios. ¿O de qué forma te conviertes en esclavo si das para la obra de Dios? Claro, un inconverso, una persona que no ha recibido a Cristo, sentirá como una carga en su espalda, una carga aplastante, el dar para Dios, para la obra de Dios. Pero que un cristiano, escúchame, que un cristiano que da con gozo, sienta que eso es una carga. No, no es una carga. Para un cristiano el dar para la obra de Dios es un gozo. Oiga bien, uno que de verdad ha sido salvo no está buscando pretextos para no dar. ¿Me está escuchando? Solamente una persona que no ha sido salva está buscando pretextos para no dar. Está buscando a toda costa. Mira, hay personas que estudian la Biblia para buscar pretextos o versículos que le respalden para no dar. Y hay otras personas que tienen una actitud diferente, que están buscando versículos de la Biblia que avalen que ellos tienen que dar. Miren qué clase de diferencia entre estos dos tipos de personas. Están los cristianos y los no cristianos. Cristianos dentro de la iglesia y no cristianos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, bajo el techo del mismo templo. Increíble. Ahora, Hebreos 7:18 dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, pues en nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pero como nosotros ya dijimos anteriormente acerca de este versículo está hablando de un mandamiento acerca de la ineficacia del sacerdocio levítico por causa de la mortalidad de los sumos sacerdotes, quitado de en medio y clavado en la cruz, como dice Colosenses 2:14 al 16, que dicen esta persona, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria. Dicen ellos, la ley fue clavada en la cruz, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los diezmos de Malaquías 3:10 proceden de los productos del campo y del ganado. Dicen ellos, oiga, obsérvese la frase en el pasaje, y haya alimento en mi casa. Dinero no dice, sino alimento. Recalcamos, dicen ellos, el alfolí mencionado en el texto era un almacén, la casa era el templo en Jerusalén. Entonces dicen, como ya no hay alfolí, no hay templo, no hay que diezmar. Como los diezmos eran especies, no en dinero, no tenemos que diezmar. Está bueno, usted siga con sus pretextos. Cuando se cierran las iglesias y llega el momento, Dios te va a juzgar a ti por la injusticia de tu corazón, por tu corazón no arrepentido, por tu apostasía. Ahora, esto es una cuestión de sentido común. A diferencia de hoy, mire, el dinero le sirve a los obreros hoy para comprar los alimentos. ¿Con qué compra usted el arroz y los frijoles, el azúcar? ¿Con qué compra usted el pan? ¿Con qué compra usted la leche? Con el dinero. Cuando usted va al trabajo, ¿con qué le pagan? ¿Le pagan con granos? No. ¿Con qué le pagan? Le pagan con dinero. ¿Qué hace con el dinero? Obtiene el alimento. Entonces el dinero produce alimento. No hay contradicción. Es una cuestión de lógica espiritual. Nosotros ya explicamos también esto. Ahora, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, Deuteronomio 12:19, donde Dios le dijo, ten cuidado, oiga lo que le dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos sus días sobre la tierra. Oh, o sea que Dios tenía cuidado del levita. Y estos dicen que Dios no tenía cuidado sino cada 3 años. Oh, mire qué interpretación más macabra, maquiavélica, satánica. Totalmente salida, fuera de contexto, la de ellos. Y en Números 8:14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y oiga lo que dice Dios, y serán míos los levitas. Oh, entonces ahora entiendo por qué es que Dios habló así a través del profeta Malaquías. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, cuídense de no desamparar a levitas, y ellos lo desampararon. Porque Dios dijo, son míos los levitas, y a ellos no les importó lo que Dios dijo. Entonces, claro, ahora entendemos, ¿verdad?, qué era lo que pasaba. Las bodegas del templo estaban vacías, los sacerdotes tenían hambre, la injusticia del pueblo se veía desde lejos, la gente se estaba comiendo lo que ellos producían y no estaban diezmándole a los siervos de Dios que no tenían heredad. Entonces los diezmos son parte de la justicia de Dios. ¿Está viéndolo? Te lo voy a repetir. Los diezmos son parte de la justicia de Dios
para los que sirven en el altar. Que se le meta eso en la cabeza. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Quién dice eso? La Biblia. ¿Qué dicen estos? Que la ley no sirve, que está abrogada. Y el mandamiento santo, justo y bueno. No sé si usted entiende eso. Amén. Romanos 7:14 dice, pero que sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es la ley? Espiritual. ¿Quién creó la ley? Dios. ¿Qué es Dios? Espíritu. Por eso la ley es espiritual. ¿Está escuchando? Y el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. En el 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el 16 dice, y si no quiero lo que hago, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces la ley es primero santa, después justa y buena, después la ley es espiritual. Entonces la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley fue hecha para corregirme. ¿Y quién estableció la ley? Dios. Deducimos que la ley no es mala. Además, la ley es espiritual porque fue puesta para afectar tu espíritu. ¿Me está escuchando? Y a través de ella, Dios te probará. Si no hay ley, ¿cómo Dios te va a probar? Por medio de la ley se identifica a quién, al bueno y al malo. Una persona que no tiene ley se mete a las casas y roba. Cuando las autoridades lo toman y le dicen, tú quebrantaste la ley, estás robando lo que no es tuyo. ¿Cómo se da cuenta que esta persona está infringiendo la ley, que es una persona mala? Por medio de la ley, porque hay leyes establecidas y las leyes son establecidas para eso. ¿Existen leyes en la gracia? Existen leyes en la gracia. ¿Quién dice que no? Pues ellos dicen, mira bien, que Cristo pulveriza la ley. Ahora, una cosa te voy a decir. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Pero en la iglesia muchas veces hay más vivos que muertos. ¿Me está escuchando? Estas personas están más vivas que qué, porque no quieren sujetarse a las leyes espirituales de Dios que fueron escritas y plasmadas con el fuego del Espíritu Santo, y Dios las escribió en nuestros corazones ahora en el tiempo de la gracia. La ley fue escrita en el corazón del creyente, por lo tanto el creyente automáticamente las cumple, y no con un gran esfuerzo, sino que es Cristo a través de nosotros, viviendo en nosotros la justicia que Cristo vivió, cumpliendo la ley automáticamente por la ley del Espíritu que mora en nosotros. No sé si usted puede comprender eso. Si no lo comprendió ahorita, lea 33 años la Biblia. En 33 años, como yo lo llegué a comprender, usted también lo va a comprender. Ahora, ¿cuán muertos estamos nosotros para la ley? Porque mire lo que dice Romanos 7:6. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. ¿Cuán muertos estamos nosotros para la ley? Para que la ley no tenga poder sobre nosotros. Pregunta, ¿cuál es el fruto que damos que demuestre que estamos bien muertos? Hay personas que llegan a los servicios arrastrándose, con dificultades llegan. Si damos traza de estar vivos, entonces la ley te está viendo, dice, este está respirando, entonces sobre este tengo poder. Hay personas que espiritualmente están vivos porque son carnales, no tienen vida del espíritu, no han muerto para la carne. Entonces la ley los prende. Estamos libres de la ley cuando somos espirituales. Cuando somos espirituales, ya la ley no tiene poder sobre nosotros, porque el que murió ya no pertenece a este sistema, pertenece a un sistema espiritual. Pero ¿qué pasa? Las personas que están en contra de estas cuestiones que son espirituales, como aportar en la iglesia, predicar, sujetarse a un pastor, que son cuestiones sencillas, que el que es de Dios y el que camina de acuerdo a la ley del Espíritu, no tiene problemas con hacer, con obedecer. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Pero el que está vivo, ese sí, ese rebota. Ese es como los cabritos, tú le tocas la cabeza y tiran cornazos. Están vivos, la ley, están prácticamente bajo la ley. Dicen que están bajo la gracia, están muertos bajo la ley. La ley los condena. Escucha lo que estoy diciendo. Ahora mira lo que dice Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para eso vino Cristo. ¿Me está oyendo? Versículo 18 del capítulo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está en la ley se va a cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase el cielo y pase la tierra. Yo te voy a preguntar, ¿ya pasó el cielo y ya pasó la tierra?
Ya no existe el cielo ni existe la tierra aquí, en nuestro ámbito humano. No, la tierra todavía es la misma. El cielo es el mismo, todavía existe el mar. Apocalipsis habla de un nuevo tiempo en el cual la primera tierra no existía más. Los cielos eran diferentes y la tierra era otra, porque ya la primera tierra y los primeros cielos pasaron y el mar no existía más. Estamos hablando del milenio. Ya pasamos el milenio. No, entonces esta tierra todavía existe. Entonces, ¿qué dice aquí? Que toda la ley tiene que cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué estamos peleando tanto nosotros diciendo que la ley no existe? Si la ley no existe, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo fornicar. Si quiero voy al templo, adoro a Dios, y si no quiero, no. Como no hay ley, yo puedo creer en los demonios, adorar ídolos, y como no hay ley, tampoco hay pecado. Dios no me puede inculpar a mí por nada, porque como no hay ley, yo vivo en la gracia, es decir, en un libertinaje total, craso y absoluto, y yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Pues entonces Dios no me puede condenar a mí, porque yo vivo bajo la gracia y el libertinaje donde no hay ley. ¿Quién dice eso? Los que no entienden cómo funciona la gracia. Jesucristo dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque yo os digo que si vuestra justicia, sígame, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál era la justicia de los fariseos? Entró un fariseo, dice Jesús, al templo a orar, y detrás entró un publicano. El fariseo se arrodilla y vuelve a ver, y le dice: Dios, yo te doy gracias que no soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mientras el publicano humillado dice: Dios, ten misericordia de mi pecador. Jesús dijo: les aseguro que el primer hombre no fue justificado ante Dios, no fue perdonado porque oraba para consigo mismo. Aunque el fariseo no estaba diciendo mentiras y era estricto y apegado a la ley, el fariseo diezmaba de todo lo que ganaba. Y el fariseo ayunaba 2 veces por semana, y ayunar es un ejercicio espiritual. El problema es que el fariseo tenía un sentimiento religioso fuerte y por ese sentimiento se creía superior al otro. No es que el fariseo era malo en ese sentido ni estaba mintiendo. El fariseo estaba diciendo toda la verdad. Esa es la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos estaba en las obras, en las cosas que ellos hacían. Y ellos hacían muchas cosas. Ahora, ¿qué cosa decía Jesús? Yo les voy a decir que si la justicia que ustedes tienen, y eso lo dice ya la gracia dando cátedra en Jerusalén, dice: si la justicia de ustedes, los que me siguen a mí, no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la gracia sobrepasa a la ley. Ahora, hay otros versículos que yo te los puedo enseñar ahí mismo en Mateo, en el capítulo 5. Por favor, la Biblia. Mira bien, te voy a enseñar lo que el Señor enseña. Entonces, viene el Señor y les dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la que no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Esa es la ley. Mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la ley. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, que significa cuando usted le dice a alguien que lo fastidia, que es un fastidio, dice, será culpable ante el consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno. Esa es la gracia. Más ahí adelante dice: oíste que fue dicho: no adulterarás. La ley. Y para que 2 personas adulteraran, tenían que ser encontrados en el acto los 2 y ser enjuiciados y muertos a pedradas, los 2. Esa es la ley.
Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la gracia. La gracia es más estricta que la ley. La gracia sobrepasa la ley. Escúcheme. Después te dice, también fue dicho que cualquiera que repudiara a su mujer, déle carta de divorcio. Jesús dice, mas yo digo que el que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casara con la repudiada comete adulterio. Esa es la gracia. Tú te casas con tu esposa y tú no le puedes dar carta de divorcio. En la ley lo podías hacer, en la gracia no. Esa es la gracia. La gracia sobrepasa a la ley. Luego dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no jurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Basea vuestro orar, sí, no, esa es la gracia. En la ley podías jurar, en la gracia no puedes jurar. En la ley podías divorciarte, en la gracia no te puedes divorciar simplemente porque tú quieras. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al malo, antes cualquiera que te hiera en tu mejilla, también dale la otra. ¿Qué era más fácil? ¿La ley o la gracia? Si a mí me daban una mejilla, yo peleaba. En la ley tenía derecho. En la gracia te dice, no, pon en la otra. ¿Qué es más difícil, la ley o la gracia? No te quiero asustar. Tú razona, piensa, esta es la gracia. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Escucha, y al que te pidiera dale, y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahorita que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fácil. Amar a los que te quieren, fácil. Aborrecer a los que te aborrecen, fácil. La ley. La gracia dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Esa es la gracia. Y yo pregunto, ¿no es que en la gracia no hay ley? ¿No es que en la gracia la ley fue abolida? Estamos hablando de las leyes de la gracia, la ley del Espíritu, la ley de la fe. Abre los ojos, abre el entendimiento. No vivimos sin ley. En la gracia hay ley, señores. ¿Qué pasa? No solo eso. Dice, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, y te dice cuál es la razón por la cual tú tienes que hacerlo. Léelo en tu Biblia, en el versículo 45. Dice, y eso te da una razón, que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dijo, ¿no hacen? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis? La gracia te manda a hacer obras, pero no lo entiende. Tienes 30 años de leer la Biblia y no la has entendido. ¡Qué barbaridad! ¿De qué forma lees la Biblia? ¿Qué espíritu es el que tienes adentro? Principalmente tú que estás enseñando en contra de los diezmos, que dice que la gracia no tiene leyes. Y después te dice el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Lo mismo que le dijo a Abraham antes de la ley. Lo aplica en la gracia. Yo te dije, las leyes de antes del pacto de la ley fueron transferidas al pacto de la ley. Las promesas de antes del pacto de la ley fueron transferidas al pacto de la ley. Cuando el pacto de la ley se cumplió, se transfirieron también las promesas y se transfirieron leyes al pacto de la gracia. Hay que entender la Biblia. Por eso mucha gente enseña lo que no entiende. Dicen, no hay ley. La ley no sirve. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos enseñando.
voy a proseguir. Te estoy enseñando que en la ley, que en la gracia hay ley. Para que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos enseñando. Tú puedes estar de acuerdo y tú puedes estar en desacuerdo. Ahora, estas personas dicen, ya no hay un templo donde diezmar, el templo judío ya no existe, no hay lugar donde llevar los diezmos, por eso ahora yo soy el templo y por esa razón no tengo que diezmar. Los pretextos para no diezmar y no dar para la obra de Dios siguen. Colosenses 6:16 dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, el Espíritu Santo vive en los creyentes, en los que son creyentes de verdad, no simplemente en los que dicen ser. Escucha. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo les dice, oiga la palabra apostólica, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Oh, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces Pablo le está llamando casa de Dios, oiga bien, a un lugar donde se reunían los creyentes como este. Y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cada vez que una persona pasa por un carro y mira un templo, sabe que aquí se está predicando la verdad de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Porque estas personas dicen que no hay templo. Ahora, dicen, los israelitas no dan diezmos porque el templo fue destruido en el año 70 por Tito. Bueno, si ellos no lo dan, yo te pregunto a ti, ¿y tú te reúnes en algún templo? ¿Tú que eres parte de la iglesia? Sí. Entonces aquí es donde tienen que traer los diezmos y las ofrendas. ¿O qué? ¿O vas a esperar que el anticristo construya el tercer templo en Jerusalén ahora con todo esto, de la componenda, de los pactos de paz y todo esto que viene de los acuerdos de Oslo y que se está haciendo largo porque es en el tiempo de Dios que se va a cumplir la profecía? Y cuando se construye el tercer templo, entonces, porque ahora sí hay templo, ya vas a mandar los diezmos al templo del anticristo, al templo de la tribulación. ¿Qué te pasa? Mira. Ahora, ellos dicen, diezmaban los miembros de la iglesia primitiva y dicen no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obligación a diezmar. En todo el Nuevo Testamento no hay ni siquiera un ejemplo de algún hermano que no diezmara, ni uno. ¿A dónde van a llevar los diezmos? Dice, la iglesia no tenía alfolíes, los templos, tal cual Jerusalén o almacenes, no existían. La iglesia ya es libre ya libre del Antiguo Testamento, no tenía que sostener al sacerdocio levítico porque Cristo estableció en su iglesia un sacerdocio especial en que los miembros tuvieran que sostener mediante diezmos, sino que constituyó a todos los miembros de su iglesia reyes y sacerdotes, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, y cuando dicen esto, oh, glorioso Dios, ahora yo soy rey y sacerdote. Entonces, yo quiero que usted note esto. Vamos a hablar un poco acerca del sacerdocio. Oiga bien, ¿qué significa sacerdotes? Sacerdotes significa sacerdos, que significa sagrado, y otis, oficio o función, es decir, una función o un oficio sagrado. Entonces, como todos somos sacerdotes, y esto es lo que dice la Biblia, la pregunta que yo hago es, ¿elimina esta verdad teológica la nueva estructura ministerial del nuevo pacto? Que Jesucristo lo habla en Efesios 4:11 cuando dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la estructura ministerial del nuevo pacto. Elimina esa estructura ministerial el hecho de que todos nosotros tenemos un llamamiento a ser reyes y sacerdotes en este nuevo pacto. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Mire, aunque todos somos reyes y sacerdotes, aún esto no se manifiesta en sentido literal. Y yo voy a preguntar, ¿qué? ¿Acaso que ya gobernamos como reyes? Escúcheme. No. Tenemos puestos sacerdotales ya en el gobierno milenial. El milenio no ha venido. No. Pero en sentido espiritual nosotros somos sacerdotes. Podemos ser intercesores por medio de la oración y en ese sentido somos sacerdotes. Ahora, los levitas ya no existen como sacerdocio. Eso dicen esto, por lo tanto, no hay diferencia entre el que está delante, que dice que es pastor, porque ellos no creen en los ministerios.
y todos somos iguales. Claro, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y yo te voy a decir algo: y tanto Abraham como sus hijos aprendieron a respetar las unciones, oiga bien, es decir, los llamamientos. Ahora, si no respetamos las unciones, entonces no somos hijos de Abraham. Ahora, si estas personas dicen que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios porque tienen fe y no respetan las unciones, es decir, las funciones delegadas, la autoridad delegada de Dios en nombres, como los 5 ministerios o 4 ministerios dicen que son uno, porque los pastores y los maestros, ¿verdad?, se resumen en el ministerio pastoral. Entonces, ¿cómo es que son hijos de Abraham si no han aprendido de su padre Abraham a respetar las unciones? ¿Comprende? Ahora, si en Cristo todos somos iguales, ¿por qué 1 Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos? Pero si todos somos iguales, el hombre y la mujer, ¿por qué Dios dice a las mujeres sujétense a sus maridos? Si no hay diferencia, porque hay capas de autoridad, entiéndalo, no sea carnal, hermano. Ahora mire, Hebreos 13:17 dice: someteos pues a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿por qué la Biblia te manda a obedecer a tu pastor si todos somos iguales sin diferencia? Porque Dios ordena a la iglesia que se sujete. Dígame, ¿usted ha pensado en eso? ¿Y usted? Tenemos que respondernos eso. Hay otro versículo, 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, es decir, ellos eran pastores. En el 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Ahora, ¿por qué tenían que sujetarse a la familia de Estefanas si todos somos iguales? Bueno, para que usted vea, ¿verdad?, que sí hay capas ministeriales y que hay que pagar respeto a algunas personas que tienen llamamiento de Dios, pero estas personas no quieren sujetarse a nadie. ¿Por qué? Porque no proceden del Espíritu de Dios. Ya les dije, estas personas están influidas por el espíritu del anticristo, que es un espíritu anárquico. Ahora, ¿implica esto que los ministerios de Efesios 4:11 ya no funcionan y que no deben ser reconocidos? No. Ellos dicen, todos somos iguales. Sí, pero todos somos iguales como seres humanos. Todos somos hijos de Dios. Todos podemos fungir como sacerdotes. Sí. Pero Cristo fue el que constituyó, y lo que constituyó Cristo, nosotros no podemos borrarlo. Existen niveles de fe, diferentes unciones, pero estos enseñan a respetar las unciones. Mira bien lo que dice aquí. Mira bien lo que dice aquí. Cómo Miguel reconoce los rangos angelicales, porque hay rangos angelicales en el cielo. Y él le dice a Satanás cuando pelea por el cuerpo, dice: el Señor te reprenda, Satanás. Porque Miguel reconocía que Satanás es otro arcángel que tenía el mismo nivel espiritual que Miguel. Y Miguel respeta los rangos. Ahora, que dice Judas 1:8 de estas personas, ¿verdad?, que no respetan eso. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿quiénes? Estos, de lo que estamos hablando. Los que no respetan a los pastores, los que quieren que la iglesia desaparezca, los que están en contra de las ofrendas, los que están en contra de los diezmos, los que están en contra de la oración, los que están en contra de que se hagan llamamientos aquí al altar adelante. Escúchame, dice: no obstante, estos también soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, porque son ignorantes, porque no tienen el Espíritu de Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Oiga bien, eso es lo que el diablo hace. El diablo quiere robar la autoridad de los siervos que Dios ha levantado. La unción de un pastor no es la misma que la unción de una oveja miembro de una iglesia. Oiga bien, una oveja tiene una unción, pero un pastor tiene otra unción, y las unciones se respetan. ¿Usted qué cree? Con este análisis quiero terminar. Con este análisis quiero terminar. Hay unos versículos en 1 Corintios 9:9
El apóstol Pablo cita la ley, donde está escrito: no pondrás por salvo que tría. Y ellos dicen, implica su argumento, que la ley de Moisés aún está en vigor y que los cristianos debemos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas u obispos. Y esta gente sigue negándose y diciendo, de alguna manera, citar la ley de Moisés no quiere decir que la referida ley aún esté vigente. Lo único que significa es que la parte citada apoya la enseñanza que se requiere presentar sin contradecir la doctrina del Nuevo Testamento. El mandamiento: no pondrás bozal de buey que trilla, que está en Deuteronomio capítulo 25 versículo 4, nada tiene que ver con los diezmos. Los bueyes no se comían los diezmos. ¿Y quién cree que los bueyes se comían diezmos? Pero ellos lo citan eso como un gran análisis. Ni tampoco viven de los diezmos los obreros legítimos y fieles de la verdadera iglesia del Señor. Ahora, esta última parte ya es parte de la conceptualización subjetiva de ellos. Primero, ante todo, lo que estos maestros falsos muestran con estas enseñanzas es la negación de la realidad existencial del principio acerca de los diezmos antes de la ley de Dios que le fue revelada a Moisés. Y lo enseñan así porque no les conviene reconocer esto, repito, si ellos reconocen públicamente que el diezmo es antes de la ley, como está visible en la Biblia, súper visible. Todos sus argumentos, contrariando la doctrina del diezmo, caen por inercia y se derrumban. A pesar de todo lo que se pueda decir, estas personas antidiezmo, el precepto de los diezmos no es ceremonial, de la ley ceremonial, sino que es la parte judicial de la ley, como se ha dicho. Hay dos aspectos de la ley de Dios, el ceremonial y el judicial. El ceremonial apuntaba a la parte religiosa con sus ritos y el judicial a la exigencia de la justicia social. Es ilícita la observancia de los ceremoniales en los tiempos de la nueva ley, pero los judiciales, en cambio, aunque no todos son obligados, pueden ser también observados en los tiempos de gracia sin que uno esté pecando por ello. Ahora, cuando Dios establece la ley ceremonial, lo hace por un orden religioso, y cuando establece la ley judicial, lo hace por justicia. El diezmo en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, es parte de la justicia divina de Dios sobre una tribu que no tenía herencia. Por lo tanto, la moral de Dios y la justicia de Dios se manifiesta a través de la aplicación de los diezmos antes de la ley, introduciéndolos en la ley para que Leví fuera sostenido por la bondad y la justicia de Dios. Escúchame lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que la gracia es superior a la ley. Ahora, yo pregunto, ¿por qué, si la gracia es superior a la ley, y si la ley te dice que la gracia camina una milla más, y si suponemos que los diezmos no existen, como dicen esto, pero yo sé que sí son válidos y es parte de la moralidad del cristiano, ¿por qué en su cabeza no computan que si no dan diezmos, por lo menos las ofrendas deben de sobrepasar a lo que sería la ofrenda del diezmo? Es decir, una persona gana $2,000, tiene que dar $200, ¿verdad? Por la exigencia de la ley, que no existe en la gracia según ellos, pero como la gracia sobrepasa la ley, entonces ahora lo da como ofrenda voluntaria superior a los $200, porque la gracia, ¿verdad?, supera a la ley. Estamos comprendiendo, pero ellos no piensan así porque no les conviene. Entonces, cuando dicen ya no hay diezmos, entonces lo que hacen es que dan una ofrenda cortada a la cuarta parte, a la mitad o a la décima parte de lo que era el diezmo antes. Si se han dado $100, ahora da 10, y eso es porque como es voluntario, entonces ellos, en vez de computar que deben de sobrepasar, oiga bien, ¿verdad?, a la cantidad que antes daban, lo que hacen es a conveniencia reducirlo. ¿Dónde está la justicia en el corazón?, pregunto yo. Y termino con esto. Vamos a apartar el antiguo pacto y nos vamos al Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, ¿cómo comprendían los cristianos de aquel tiempo? Comprendían que en el sacerdocio de Melquisedec se entregaba pan y vino, y el pan y vino representan la entrega total de la vida. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec, que nosotros somos reyes sacerdotes de entrega total, pero esta gente no puede, ni siquiera puede entregar los diezmos, menos que lo hagan. Ahora, ¿qué hicieron aquellos? Entregaban todo porque así lo entendían. Porque en el sacerdocio de Melquisedec se entrega todo, pero ellos son incapaces. Esa es la gracia. Dios lo bendiga.